Bueno, pues vamos a arrancar el día de hoy, que es 4 de febrero, y tenemos aquí en el podcast a una súper invitada, que es Carla Ceballos. Y bueno, te voy a dejar que te presentes, Carlita. Un gustazo tenerte aquí. Cuéntanos un poquito de ti. Ok, pues mi nombre es Carla Ceballos. Tengo en este instante 32 años. Soy del signo Tauro y me considero un ser experimentando su creatividad en este plano existencial. Ok, excelente, gracias. Yo tengo 46 años, creo que nunca lo había dicho, pero ahorita justo que estás mencionándolo. Pues bienvenidos a Voz de Bosque. En este episodio, que ahorita realmente no recuerdo cuál es el episodio, por ahí saldrá en el header de YouTube. Bueno, es simplemente este episodio lo estamos dedicando a un tema diferente, que va a ser el tema de los sueños. Tuvimos por ahí una reunión a la cual muy amablemente me invitaron, tú y tu roomie, que próximamente va a ser invitada. No vamos a develar ahorita su nombre. Hubo una reunión por ahí en tu casa, que es una reunión muy específica en realidad. Entonces, no sé si está listo para compartirse el nombre tal vez de este grupo, o si tienen por ahí. Si no está listo para compartirse, a lo mejor, pues como tú quieras. ¿Quieres compartirlo o contarnos un poquito sobre eso o lo dejamos? Puedo compartir como a grosso modo de este proyecto. Obviamente está todavía en proceso de incubación, está por nacer. Pero básicamente estas reuniones pues les llamamos tertulias cósmicas, que es un espacio, un encuentro para seres que tenemos, digamos, inquietudes sobre nuestra espiritualidad y a veces no encontramos con quién compartir estos temas. Y me ha tocado a mí, desde la gestión de la comunidad, que se acerquen conmigo algunas personas y me compartan pues lo que están atravesando, y sueños, o de repente como sus intuiciones, o inclusive como detalles que perciben en mí o en otras personas, que de repente se sienten muy solas y no saben con quién compartir lo que están atravesando en cuestión espiritual, ¿no? O sea, supongamos como una persona me comentaba que ella hace velas intencionadas. Entonces, estas velas intencionadas se las guardaba mucho para ella, pero no lo compartía con las personas que estaban a su alrededor. Hasta que en este espacio de comunidad que lidereo, se me ocurrió poner a 2 personas cerca de esta otra persona que ya tienen, digamos, su ser espiritual un poquito más desarrollado, y empezaron a platicar. Y ella se sintió en confianza y empezó a contar lo que ella hacía. O sea, como digamos, estas cosas medio brujiles, entre comillas, que sabemos que es meramente, pues, los dones que ya traemos. Y con esto me rebotó a mí lo que aconteció entre este grupo. Entonces le dije, ay, bueno, qué padre que pudieron como hacer alianza entre ellas. Te quiero presentar a otras almas con las que estoy compartiendo este viaje, que también se sintieron solas en algún punto. Entonces, el hecho de tener estos espacios de encuentro, no sé, siento que nos abraza, que de alguna manera nos hace sentir más acompañados durante este proceso. Al menos así yo lo sentí. Y voy a compartir un poquito más. Cuando yo era muy niña, mi mamá empezó, digamos, a compartir con nosotros que ella podía ver colores en las personas. A veces cerrando los ojos, a veces solamente viéndolas. Y de alguna manera yo sentía mucha admiración por mi mamá, pero yo no sabía qué era lo que estaba viendo y lo sentía como algo, como si fuera un secreto, por así decirlo, porque solamente se compartía en la casa. Yo nací en un seno católico, entonces de alguna manera estas cosas que se salían de pues estas vivencias católicas no se hablaban mucho.
Entonces hubo un momento en mi vida donde yo empecé a experimentarlas y cuando empecé a experimentarlas me sentí sola porque no tenía con quién compartir esto, a excepción de mi mamá, pero mi mamá lo compartía, digamos, como desde la intimidad de la casa y yo quería hacerlo con otras amistades y solamente, no sé, se hablaba de música o se hablaba sobre nuestros procesos personales, pero no se hablaban estos temas como, digamos, más de nuestros dones o nuestra espiritualidad. Entonces, la vida me fue conectando con ciertas personas con las cuales me pude abrir. Y en este abrirme, digamos que me explotó la tacha. ¿Sí? Hubo como una expansión de mi persona y empecé a conocer más seres o más como personas con las que podía conectar y hablar de estos temas, ¿no? Y cada vez se fue ampliando y ampliando más este grupo. Entonces, cada que se acercan conmigo y me platican, supongamos esto que están atravesando, este despertar en ellos, que es básicamente el recordar, pues quisiera yo ser amable, o sea, como tal vez no recibí eso en su momento, para que pudiéramos pues co-crear algo juntos, ¿no? Y en este sentido, pues es co-crear una comunidad desde temas espirituales o desde nuestros dones. Ok. Me encanta cómo lo dices, porque hablas con diferentes nombres, tal vez, ¿no? Como pudiera ser seres, no, es muy amoroso tu forma de hablarlo, ¿no? Seres, personas espirituales, almas, ¿no? Y de repente, ahorita, bueno, me vienen muchas cosas, ¿no? Cuando te escucho, ¿no? Pero creo que lo último que me venía a la mente es como hay una palabra sánscrita que es los koshas, que son las envolturas y en el hinduismo hablan de 5 envolturas del alma, ¿no? Y nosotros como individuos, justo porque lo mencionas, ¿no? Seres, personas, almas o espíritu, ¿no? Desde esta visión del hinduismo se dice que nosotros tenemos 5 capas, que eso sería un kosha, ¿no? Entonces, cuando la primera vez tal vez yo lo leí fue así como que, ¿what? ¿No? ¿De qué están hablando? ¿No? O sea, tal vez en Occidente se escucha más esto de cuerpo-mente, ¿no? Desde la psicología, ¿no? Y tal vez las personas que nos están escuchando, algunos van a resonar con esta información, tal vez algunos no saben de qué estamos necesariamente hablando, ¿no? Pero también puede ser que haya personas que digan, oye, qué interesante, ¿no? A mí me pasa lo mismo, ¿no? Si habláramos, por ejemplo, tal vez de los sueños, me va a venir otro recuerdo que justo tenemos por aquí una amiguita que estábamos hablando, que nos acompañó el día de hoy, que próximo la van a conocer. Creo que lo que quiero decir es, a veces tenemos conversaciones con personas, ¿no? Y también resonamos, ¿no? Ajá. Pero nosotros como individuos creo que nos conectamos también precisamente por esa resonancia o vibra o cosas que nos conectan, ¿no? Una de estas en este caso sería el día de hoy que estamos hablando de los sueños. ¿Qué crees tal vez o cuáles son los últimos sueños, ¿sí? Que te hacen como acceder a esta parte tuya como ser, como individuo y de repente sentir como esa separación o esa dualidad o decir, ay, güey, tengo más capas, ¿no? Y me estoy dando cuenta de esto a través de la percepción. ¿Hay algún sueño, algún evento? Además, por ejemplo, el que nos hablas de tu infancia, ¿no? Que hayas dicho, creo que tengo este don. Y te lo pregunto, por ejemplo, para las personas que tal vez nos están escuchando y dicen, hey, fíjate que yo también levanto la mano, ¿no? ¿Hubo algún evento en tu caso que te llevara a esto específico? ¿O ha habido eventos últimamente que te hagan conectar con esto? Pues fíjate que tengo muy presente en este instante un momento que sucedió justo en pandemia. Recuerdo que ya había hecho mi primera medicina ancestral, entonces había pasado como 1 o 2 meses y estaba en la sala de mi casa y
lo que hice fue acostarme, poner una música como de relajación. En esto es como si entrara en meditación, pero realmente sí fue como un sueño profundo, ¿no? Y en este sueño profundo lo que yo experimenté fue la conexión con seres interdimensionales que me mostraron una especie de una biblioteca cósmica. Entonces en esta biblioteca cósmica yo recuerdo que, no sé, como de las nubecitas o de las estrellas sacaban unos pliegos, unos papeles, otros literalmente sí parecían unos libros y me lo compartían. No recuerdo en este instante qué es lo que veía a través de esos libros, pero sí recuerdo mucho cómo estaban vestidas estas personas o estos seres. Y ¿cómo estaban vestidos? Ok, básicamente eran como capas o túnicas. Algunas eran azul cielo, otras eran como un verde muy claro, otras eran como colores cremas. Y ya después yo entendí, obviamente nutriéndome de estos temas, que en esa ocasión pues tuve contacto con estos seres que le llaman pleiadianos. Entonces, en esta experiencia que me daban libros para que yo los leyera, digamos que de alguna manera sentí que fue la primera vez que yo conscientemente pude hacer conexión con ellos y empezar a utilizar mis dones a favor, ¿no? A favor de mis seres queridos, de mí, de la humanidad. Entonces, ¿qué es lo que empecé a experimentar después de esta vivencia o de este sueño? Fue literalmente como si pudiera tener como un clariconocimiento o de repente tener una comunicación más directa, comprender mi humanidad, pero también mi ser espiritual. O sea, fue la primera vez que yo conscientemente me entendí como en esta separación, ¿no? Y hubo otras experiencias que he tenido, ya sea, por ejemplo, con medicinas ancestrales, que también me han llevado a estos espacios, pero ahí no utilicé nada de eso, simplemente era yo, la música, un espacio relajado, el solecito pegándome en la cara y relajando, o sea, literalmente dejándome ser. Y a partir de ahí he sentido un acompañamiento de estos seres. Ya donde ni siquiera necesito como de medicinas ancestrales, simplemente cierro los ojos, empiezo a sentirme, respiro y los siento a un lado de mí o siento sus voces, porque sé identificarlas, no se sienten como mi voz y también son como mensajes como con mucha calma. Entonces sé que no es mi mente pensante, sino estos otros seres muy amorosos que se comunican conmigo a través, pues, de mis pensamientos. Entonces, ese es uno de los sueños como que he tenido, donde literalmente yo estaba en la tierra, o sea, en ese espacio, cerré los ojos y algo me transportó a esta biblioteca cósmica. De repente veía muchas nubes, veía también como una especie de tierra flotante, pero era como de cristal, y veía a estos seres tomando los libros, abriéndolos, me los daban. Eso fue lo único como que recuerdo en ese instante. No fue tal vez una gran experiencia, pero todo era en silencio, pero lo podía comprender muy fácilmente. Entonces, a través de abrir estos libros es como ¡pum! Ya tengo el conocimiento, por así decirlo, ¿no? Esa fue como la primera experiencia. Ok, qué padre. Bueno, tal vez suena como súper fantástico para alguien que nunca ha escuchado esto, ¿no? Como, ¡ay! ¿Qué es esto que están hablando, no? Pero creo que lo más, a lo mejor que pudiéramos hablar de trascendental es cómo es que nos damos cuenta, ¿no? De que, lo voy a decir así, tal cual, de que no estamos locos, ¿no? Y de que no estamos alucinando. Hay una palabra que yo voy a plantear, ¿no? Que es, tú decías, sé que no es mi cabeza, mi mente, volviéndose un poco como ahí loca, el mono, como dice, la mente de mono saltando para un otro lado, ¿no? Y mencionas algo muy interesante, que es que recibes estas voces o estos mensajes
con una tranquilidad, con mucha calma, ¿no? Creo que tal vez cuando nosotros nos vamos conociendo a nosotros mismos, ¿no? En estas capas, ¿no? De repente nos habla mucho. Hay una expresión que es, no me acuerdo de qué autor, que menciona que la voz interna es la loca de la casa, ¿no? Okay. Y de hecho siempre tengo muchas reacciones cuando comparto de esta forma, ¿no? Y se refiere a que es esa voz interna dentro de nosotros que nos está diciendo, ay, ya la regaste con esto, ay, esto se te ve súper mal, o bla, 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 ¿no? Como esta vocecita literal loca, ¿no? Que nos está diciendo qué hacer o lo que sea, ¿no? Incluso que podemos acceder muy sencillamente al autosabotaje desde esta voz. Ahora, la diferencia tal vez de esa voz interna súper criticona, ¿no? A una voz más consciente que pueda venir de nosotros, o a una voz, como dices, que no es de nosotros, que sabemos que esta voz no es de nosotros. Yo la palabra que quería compartir es conciencia, ¿no? O sea, darnos cuenta y ser conscientes que hay algo a través de nuestra percepción que estamos diciendo, esto no es algo de todos los días, y esto que estoy percibiendo se siente diferente, ¿no? ¿Qué consejo le darías a una persona que tal vez pueda estar ahí en su casa escuchando a la loca de la casa o sintiendo miedo, ¿sí? O incluso, y te quiero plantear esto, cerrando a lo mejor por miedo o por desconocimiento esa percepción que yo considero que es natural, ¿no? En el ser humano. ¿Qué consejo le podrías dar a alguien que está en esa línea de no sé qué me está pasando, voy a ir con un padre, ¿no? O voy a ir al psicólogo, ¿no? ¿Qué consejo le darías a una persona que está experimentando estas inquietudes, ¿no? ¿Qué le recomendarías? Pues justamente me pasó con una persona de la comunidad que lidereo, que fue conmigo y me dijo, estoy sintiendo esto, ¿no? Lo que yo podría como aconsejar es, platícalo con alguien que tal vez esté pasando por algo similar o con quien le tengas mucha confianza. Y creo que también, como tú lo decías hace ratito, hay una cierta resonancia. Entonces, cuando tú llegas con una persona a platicar de ese tema, probablemente esa otra persona ya tiene ese tema digerido o de alguna manera hay cierta apertura. Entonces, lo que yo hice fue, tienes estas inquietudes, tengo otros amigos que también tienen esas mismas inquietudes, hagamos equipo y compartamos nuestras vivencias para que sepas que no estás loquito, que estás experimentando, digamos, una evolución dentro de tu persona y que sepas que estás acompañado. De hecho, bueno, no sé si podría decirlo aquí, pero sí, claro. Una vez escuché que la esquizofrenia es básicamente como una fase de la espiritualidad muy avanzada, pero digamos no tan bien gestionada. Entonces, cuando escuché por primera vez esto, dije como, ay, ¿qué es esto, no? Y fui escuchando más podcasts sobre esta otra persona que comentaba y hacía estudios y de alguna manera acompañaba a las personas que padecían, digamos, pues la esquizofrenia, y notaba una mejoría en las personas, pues, o sea, el hecho de ser escuchado, el hecho de ser entendido, creo que nos hace entrar en espacios de empatía y de alguna manera, pues, relajarnos y entrar en conexión, ¿no? Entonces es como, ok, gracias por validar que no estoy loco. De hecho, fíjate que ahorita que lo dices, me voy a tocar mi ojito así como que, ay, tengo ganas de llorar. No. O sea, es bien interesante, ¿sabes por qué? Porque, bueno, yo recibí primero que nada la invitación a tu proyecto, ¿no? Y fue así como, ¿qué es esto? ¿No? Y como viene de una amiga que estimo mucho, fue así como, bueno, voy a ir por mi amiga, ¿no? Pero también me hizo como clic cuando lo leí, ¿no? Porque él puso algo en el texto, ¿no? O sea, en la imagen, ¿no? Y ya que llegué ahí me sentí completamente fuera de lugar. Como raro, ¿no? Ajá. Eran puras mujeres, ¿no? Eras la única energía masculina en el espacio. Bueno, sí, a lo mejor fui con mi energía femenina, ¿no? Ajá, pero bueno, el punto es, era el único varón, ¿no? Y
no sé, o sea, fue interesante porque independientemente que fueran puras chicas o mujeres, fue como los temas que empezaron a tocar, dije, no me equivoqué de lugar, ¿no? O sea, fue súper interesante, ¿no? Y yo conozco a otros varones que tienen sensibilidades diferentes, ¿no? O no por llamarle sensibilidad, sino digamos estos dones, como tú los llamas. Conozco a terapeutas, conozco a chamanes, a diferentes personas, ¿no? Que se mueven en ese medio, ¿no? Y tienen definitivamente esa apertura y toda la disponibilidad a trabajar esos dones. De hecho, los trabajan esos dones, ¿no? Entonces supe que no supe en dónde estaba más. O sea, sin embargo, quiero decir esto. Estábamos en casa de una amiga, ¿no? Del círculo de amistad. Y lo interesante fue justo sentir esta contención de la cual hablas. De decir, no, aquí no me van a juzgar, ¿sí? Aquí me van a escuchar, ¿no? Y además, lo que estoy escuchando es sumamente similar a lo que a mí me pasa o lo que yo he experimentado. Y te das cuenta que no estás solo, ¿no? Digo, tal vez sí puede decir uno de repente... Estoy con un montón de locos igual que yo, ¿no? Pero lo bonito es justo esto, ¿no? El otro día dimos un retiro de Vipassana, ¿no? Y les hice un ejercicio al final del taller, ¿no? Fuimos cerrando el taller y estábamos con las manos tomadas, los ojos cerrados, y les hice una guía, ¿no? De meditación en donde les hablaba... De hecho, se estaban tocando el pecho en algún momento de compañero y compañera, ¿no? Y les decía, en la guía, les decía, ¿cuántas veces has estado frente a una persona y no te has sentido escuchada, ¿no? Y te has sentido juzgada, ¿no? Y obviamente las emociones se movían así a flor de piel, ¿no? Tú ves cómo la otra persona está completamente sintiendo a la otra persona. De hecho, hoy pensaba en la mañana, ¿no? Podemos estar sentados frente el uno al otro todos los días. A lo mejor somos una pareja de 30, 40 años, 50. A lo mejor somos mamá y papá o los hijos o los hermanos, ¿no? Y la pregunta tal vez es cuántas veces nos escuchamos, ¿no? O cuántas veces nos comprendemos. Tenemos realmente el deseo genuino de comprender al ser humano que está enfrente de mí. De no juzgarlo, de no nada más escucharlo por ahí mientras estoy viendo el celular o lo que sea. Es de literal preguntarle y decirle y estar ahí completamente en una disposición de contención y decir ¿cómo te sientes? ¿No? Creo que nos falta tal vez mucho esta facultad que no practicamos tal vez también porque nos sentimos juzgados, ¿no? De abrirnos, ¿no? Y bueno, yo tengo amistades, creo que voy haciendo cada vez más amistades más bonitas, como ha sido la fortuna de conocerlas a ustedes, ¿no? Y que vamos conviviendo cada vez en diferentes etapas de la vida, ¿no? ¿Qué le dirías a lo mejor a una persona que no tiene un círculo tan lindo como el que vamos descubriendo, que se siente juzgada, ¿no? A una persona que no sabe a dónde acudir, ¿no? Y retomando un poquito lo del miedo, ¿no? Yo te voy a ser honesto y les voy a compartir a ti y a la audiencia, ¿no? En algún momento yo fui despertando estos dones. Creo que se fueron despertando más de manera consciente a través de la meditación. Y a través de la meditación creo que fue literal un boom, ¿no? O sea, fue ya como wow, ¿no? Pero ¿qué consejo le darías a una persona que está sintiendo en este momento que se están despertando esos dones, ¿no? Y a lo mejor cómo se pudiera acercar a ti o a tu grupo? Pues escuchar primero lo que hay dentro, saber si estamos listos. O sea, yo me preguntaría a mí misma cómo estoy lista para abrir esta caja. Estoy lista para compartir, porque me ha tocado algunos seres. De hecho, te quería compartir otro sueño, pero justamente tiene que ver con este ser que, digamos, tenía una apariencia de ser una persona muy holística. Pero ya cuando yo platicaba con esta persona sobre estos temas,
había una barrera. Entonces, digamos como que se presentaba como algo y realmente no estaba habitando ese algo o esa versión, como que no checaba, digamos, como que no estaba en armonía con lo que estaba diciendo. Entonces, yo lo primero que diría es como pregúntate si estás listo como para este salto que vas a vivir, este salto cuántico, este salto evolutivo. Y si ya estás listo, de verdad que todo se va a dar. Todo se va a dar. He conocido gente sumamente mágica en viajes que he hecho, con amistades, que digo, ¿en qué momento? Pero parece que todo embonó a la perfección. Y a veces también hablando de estos temas con personas que tal vez son un poquito más escépticas o no están tan abiertas, de repente se siembran semillitas como de curiosidad. Entonces se van abriendo estos espacios, a veces solamente con estar ahí o con el compartir, vas apoyando al otro en su evolución personal. Entonces con esto te quiero compartir lo siguiente. Me acordé de un sueño demasiado lúcido que tuve. Me acuerdo que en ese entonces estaba saliendo con un chico y se quedó conmigo. Entonces ese día estaba lloviendo. No sé si por el espacio donde vivía, que hacía tanto frío, empecé a sentir como fiebre. Y esta fiebre me llevó a un lugar, digamos, donde no sé si estaba alucinando o no, pero yo recuerdo que sentía que yo me separé, que había 15 Carlas a mi derecha y 15 Carlas a mi izquierda. Y pues todas formábamos el 31, por así decirlo, ¿no? Entonces yo decía como, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces parecía que las Carlas que estaban a mi izquierda estaban en el pasado, entre comillas, y las Carlas que estaban a mi derecha estaban en el futuro. Entonces yo me movía y decían, sí, es que te estás moviendo, o sea, me daban una explicación del por qué estaba sintiendo lo que estaba sintiendo o por qué me estaba moviendo. Entonces en ese momento empecé a ver el cuarto donde yo estaba y yo estaba con los ojos cerrados, pero yo lo sentía totalmente el cuarto. Y tenía una roomie que tenía un gatito, ¿no? Entonces este gatito pues normalmente se la pasaba en las noches en la sala. En ese momento yo pasé o brinqué al cuerpo del gato. Entonces wow. Literalmente yo estaba así caminando como gato en la sala, me subía a la mesa, veía por la ventana, me lamía, o sea, literalmente estaba viviendo dentro del cuerpo del gato. Y como estaba lloviendo, de repente yo siento que mi conciencia se pasó a la lluvia, literalmente. Entonces yo veía este lugar donde vivía desde arriba y veía la gota y ¡pum! Sentía literalmente como el golpe al caer sobre el techo, sobre el suelo, una y otra vez. Y sentía cómo era sentirme yo ser la lluvia o yo ser el agua. Y después de eso regresaba nuevamente a mi cuerpo y como estaba este chico a un lado de mí, literalmente brinqué a su cuerpo. Y no veía nada. Estaba en completa oscuridad. Es muy extraño. No veía absolutamente nada. Entonces, como pues sin juicio, ¿no? Dije, a lo mejor aquí no se está moviendo algo o no hay nada que compartir, porque ya me ha tocado con otras personas que cuando yo cierro los ojos, como te comentaba, mi mamá ve colores, yo empecé a desarrollar también ese mismo don, ¿no? Entonces, normalmente... los colores. Exactamente, en los colores. Entonces, normalmente, cuando yo estoy con los ojos cerrados y tengo una persona cerca, puedo percibir sus colores. Y con este chico no. Entonces dije, órale, no sé si aquí no hay nada o algo así que experimentar. Y me regresé nuevamente a mi cuerpo. Y ya caí como en un sueño profundo, ¿no?
pero ahorita me acordé porque me comentabas cómo era el desprenderse o el vivir como distintas, no sé, realidades o corporalidades o versiones como de lo que te complementan a ti como ser. Entonces, ese ha sido uno de mis sueños lúcidos o muy presentes y más locos que he vivido. O sea, el yo poder brincar y estar consciente en otros cuerpos. Wow, qué bonito. Hay un poema, creo que es de Rumi, o no sé, lo voy a destrozar ahorita, pero dice algo así como, si estás enamorado, eres el amor, ¿no? Pero lo va desintegrando y dice, si ves las montañas, eres las montañas. Si ves una nube, eres la nube, ¿no? Y si ves el amor, bueno, algo así, ¿no? Sorry, Rumi. Pero se me hace súper interesante cómo cambias. Digamos, creo que a lo mejor una de los puntos que nos puede volver eternos es la conciencia, ¿no? Es estar despiertos. O sea, a lo mejor suena esto, lo voy a tratar de traducir si es que se tiene que traducir. Pero creo que el hecho de ser eternos y poder llegar a la eternidad es estar conscientes, ¿no? Hay por ahí, alguna vez alguien me compartió que cuando nosotros vamos a renacer, si crees en la teoría de la reencarnación, según el budismo, por ejemplo, ellos hablan de la reencarnación. Y según el budismo, esta persona me compartía que había que tomar una ruta, ¿no? Para volver a reencarnar, ¿no? Y lo que se dice es que en el camino del samsara, si nosotros no nos portamos bien y todo este rollo, ¿no? Volvemos a renacer y así infinitamente, ¿no? Entonces esta persona me decía que había, en síntesis me decía, hay que tomar, es un ejemplo, hay que tomar la vuelta a la izquierda, ¿no? Y me decía que su maestro le había dicho cuál era la ruta para no renacer. Ok. ¿No? O sea, para ya trascender a otro plano, ¿no? Y creo que a mí de las cosas tal vez que me han ido abriendo esto ha sido tratar de estar un poquito más consciente cuando estás dormido, ¿no? Y dices, mira, soñé esto, ¿no? Como dices, ¿no? Y a lo mejor lo que pudiéramos llamar de una forma muy, muy sencilla para no elevar esta charla y hacerla muy asequible o digamos más comprensible para todo el mundo, es la atención, ¿no? O sea, poder desarrollar la atención cuando estoy dormido, que eso sería los sueños lúcidos, ¿no? Lo que más tal vez me ha servido a mí ha sido la lectura, ¿no? O sea, leer sobre el budismo, leer sobre Greenberg de repente, a otros autores, ¿no? Y no sé, o sea, ¿hacia dónde voy? Como la parte de poder estar consciente, ¿no? Yo tengo también un sueño, no lo voy a compartir el día de hoy porque por ahí están en algún podcast que ya he subido. ¿Cuál sería tal vez en tu caso una práctica? Me interesa saber desde tu trinchera, ¿no? Que pudiéramos recomendar a una persona que no tiene miedo, ¿no? O sea, a lo mejor tiene un poquito de reserva, ¿no? Pero tiene como ganas de decir, ¿sabes qué? Yo siento que tengo un don o yo reconozco que tengo un don y me siento dispuesta, ¿no? A explorar un poquito más. ¿Qué sería algo que esa persona pudiera desarrollar o que tendría que desarrollar tal vez en la presencia, o sea, en la vigilia, estando despierto y en el estado de sueño? ¿Qué recomendarías tú? Ok, en la presencia creo que hay muchas cosas que podemos hacer que de repente las hacemos pero sin conciencia. Entonces, desde la conciencia, cosas tan sencillas como me levanto y puedo observar lo que está aconteciendo a mi alrededor, ¿no? También la meditación o como hace mi amiga que está aquí sentada, escribiendo. O sea, escribiendo
lo que sientes, lo que sueñas, lo que estás atravesando, lo que viene a tu mente. Entonces creo que de alguna manera es como, de alguna manera descargar el mensaje y plasmarlo sobre un papel. O también a veces yo me he grabado. Siento que también como el grabar mi voz, pum, hace que se descargue como esa vivencia o eso que experimenté o ese sueño tal vez que acabo de vivir. Y se queda grabado, entonces... O sea, ¿lo grabas como una narración o cómo? Ajá, exactamente, como, ay, no sé, hoy es martes, no, hoy es miércoles, como ¿no? Un diario, miércoles 4 de febrero y soñé esto, Entonces lo guardo y ya después lo escucho, como para tener, digamos, un poquito más de claridad sobre eso, ¿no? También... no sé, como que las maneras en las que yo practico el estar consciente y presente es como a veces en mi ritualidad prepararme una taza de té y estar pensando o abriendo mi canal. Siento que eso me ayuda mucho a que se abra el espacio, ¿no? Pues cerrando los ojos y meditando. A veces con canciones también me ha pasado. Y también... como también en el ejercicio me ha pasado, porque por ahí leí en alguna ocasión que trabajar tu corporalidad también es una manera de estar trabajando tu espiritualidad, ¿no? O sea, como que trabajas distintas partes de tus cuerpos, ¿no? Pero esto de la disciplina y del seguir fortaleciendo. Y también una herramienta que yo he utilizado mucho es yo ser mi propio péndulo. A veces cuando tengo dudas sobre lo que estoy escuchando, lo que estoy sintiendo, me paro, cierro mis ojos, tomo unas 3 respiraciones y conecto con lo más profundo de mi ser, ¿no? Entonces me hago la pregunta muy básica como ¿qué es lo que estoy vistiendo ese día, ¿no? Por ejemplo, ¿traigo botas? Sí. Entonces mi cuerpo automáticamente se va hacia el frente cuando hay un acierto, ¿no? Y cuando no, se va para atrás, o sea, como que confirmándome que no está sucediendo eso o que no traigo puesto eso, ¿no? Entonces, una vez que ya afino un poco como esa comunicación con mi ser interno, ya empiezo a hacer las preguntas por si tengo dudas, aunque siendo honesta, conforme más lo vas desarrollando, creo que hay muchísima más claridad y afinidad en el mensaje, que no es que ya no utilice estas herramientas, pero digamos que hay una certeza, ¿no? Y no sé si eso responde a tu pregunta. Sí, por ejemplo, ahorita me viene entonces ahora la otra pregunta, ¿no? Para una persona que quiere desarrollar la lucidez, ahora sí, pero en el sueño, okay. ¿Qué recomendarías? Lo que yo he podido como tomar de otras personas, estos aprendizajes es, uno, preguntar qué es lo que quieres como soñar, o sea, como quiero resolver esta situación, o quiero mayor claridad con esto, o quiero conectar con estos seres. Y lo puedes inclusive escribir, o simplemente tú lanzas la pregunta y de alguna manera puede que esa misma noche conectes con esa intención o con esa pregunta que tú hiciste, y si no, al día siguiente. Es literalmente como lo que te comentaba el ejercicio, es como la constancia, ¿no? La constancia. Porque probablemente, tal vez no quiero ser tan juiciosa, pero digamos que cuando vivimos intoxicados, ya sea por sustancias, por alcohol, por comida chatarra, yo he sentido que el canal de comunicación no es tan claro. Entonces, cuando yo empiezo a alinearme a una vida, digamos, más limpia, también el canal se aclara y hay mayor posibilidad de que las preguntas que yo tengo se puedan resolver o se puedan como, digamos, aclarar más fácilmente. Entonces dirías, por ejemplo, así nada más rápidamente, una persona que se la pasa pisteando, chupando, así como se dice aquí en el norte, ¿no? En la fiesta. ¿Crees que es... Digo, yo ya sé, pero por lo que dices, ¿crees que entonces su canal es no tan fluido o no
no hay tanta disposición, no es tan clara la señal. Puede ser. Ajá. En mi caso, o sea, yo no puedo hablar por esas personas, pero yo lo puedo compartir desde lo que yo he vivido, que cuando vivía una vida más intoxicada, por así decirlo, cuando tomaba alcohol o cuando no era tan consciente de mi alimentación, mi canal estaba más apagado. La manera en que recibía los mensajes no era tan claro o lo ignoraba. Y ya cuando sucedió esto de el primer sueño que te comentaba al principio, que fue justamente como 1 o 2 meses cuando se inició la pandemia, ahí ya estaba haciendo un cambio de vida. Entonces, eso me ayudó o me alineó más a poder tener como un canal. Esa recepción. Ajá. Y bueno, aquí se toca un tema interesante. Justo cuando empezó ese cambio en ti, que dices que empezaste a lo mejor a tener esta mejor alimentación, no intoxicación, ¿fue que hiciste medicina ancestral? Sí, exactamente. Haz de cuenta que fue, creo que al finales de marzo, más o menos, cuando fue la primera vez que en toda mi vida había tomado como una medicina ancestral. Y en abril fue cuando tuve este sueño lúcido. Okay. Entonces, pues para mí no hay como bueno, sí son consecuencias obviamente, ¿no? Pero son causalidades, o sea, todo te lleva a, porque ya estás preparado, que es como lo que comentabas hace rato, ¿no? Como una persona que no tiene acercamiento a, digamos, a personas que están pasando por estos mismos procesos, puede abrirse, pues uno es queriendo hacer las cosas. Una vez mi abuelita, creo que, o fue mi abuelito que me comentó esta frase y siempre se me queda grabada como querer es poder. Entonces, desde el quiero hacerlo, ahí ya estoy como decretando algo y se van a abrir las puertas y yo estoy listo para tener esta vivencia. Aquí nada más para el récord, ¿no? O sea, del auditorio. Tú habías tenido sueños lúcidos antes de la medicina, ¿no? Ancestral, ¿o no? Sí, pero no lo recuerdo con tanta claridad. Yo sí creo que hay un antes y un después de cuando pude vivir esta experiencia. Sí me acuerdo de haber tenido un sueño lúcido con otra medicina ancestral. Recuerdo que en esa ocasión estuvo bien loco. Yo recuerdo haber estado como en la boda de Elvis Presley y Priscilla. Okay. Entonces, yo me veía como una especie de ser andrógino. Podría creer, inclusive hasta como que me parecía como medio David Bowie o algo así, ¿no? Entonces, todo era sumamente lúcido. O sea, yo me veía dentro de un convertible, como que manejando, yendo a este evento. Y yo me movía, o sea, no era como que veía lo que estaba pasando, sino como que estaba actuando en ese sueño. Qué interesante, qué padre. Bueno, aquí una pregunta a lo mejor sin comprometernos, ¿no? Pero así como hay gente que se puede fumar un cigarrillo, ¿no? Que puede echarse una cheve o consumir cualquier tipo de sustancia, ¿no? ¿Tú recomendarías que alguien, y ojo, para que no nos comprometamos, ¿no? Pero tú recomendarías que alguien que quiera trabajar su espiritualidad o de repente acceder a estos otros canales o conocerse más, ¿crees que es recomendable que haga medicina ancestral o le recomendarías en algún momento como algo que tiene que hacer o ¿qué opinas tú de la medicina ancestral? Ok, primero que se desintoxique, ¿no? Que se libere como de estas digamos, herramientas de adicción, no sé si se puede llamar así, ¿no? Y yo no creo que las medicinas ancestrales sean para todos. En este instante o en este momento creo que tengo bastante sin utilizar una. Yo lo llamaría como son shortcuts, como estos acercamientos, pero realmente no los necesitas. No los necesitas si tienes un canal limpio. Porque por medio de la meditación o por medio de ir hacia tus adentros puedes encontrar estas vivencias sin tener que acceder. Pero hay algunas otras personas, o sea, tal vez me estoy yendo muy para allá, pero hay algunas otras personas que hacemos estos como pactos álmicos donde decimos, ok, para yo poder obtener
o recordar este conocimiento, voy a tener esta experiencia y va a ser como un botoncito que me ayude a impulsar o una propulsión para recordar todos mis dones a través de esta medicina ancestral. Tal vez fue mi caso, porque así yo lo siento, que en ese momento que viví esa experiencia de esa medicina ancestral, sí hubo un antes y un después. También pasé mi etapa donde quería hacer de todo, digamos, o no sé, o sea, consumir distintas otras medicinas ancestrales, pero ya después, pues me di cuenta que realmente no las necesitaba, pero todo fue porque empecé a conectar con personas que estaban en la misma resonancia. Entonces ya podía ser por medio de una meditación o de una terapia holística o por medio literalmente de solo cerrar mis ojos y sentir a la otra persona, que estas experiencias fueron más vividas y muchísimo más lúcidas, al punto en el que a veces puedo estar frente a una persona y digamos como que me llega el mensaje que me va a decir sin que lo pronuncie, o sea, como este tipo telepatía. También recuerdo mucho a una amiga cósmica que conocí en Tepoztlán, que yo había hecho en ese momento honguitos y yo estaba frente a ella y no estábamos entablando una conversación verbal, pero todo estaba fluyendo aquí y le decía, tú ya sabes. Y ella me decía, sí, ya sé, pero dilo. Y estaba transcurriendo toda la conversación en nuestro pensamiento, por así decirlo. Y estuvo muy bonita esa experiencia porque me di cuenta por medio de los honguitos y de estar en ese espacio tan mágico que fue Tepoztlán, que en un momento yo fui su alumno en una vida tolteca. Entonces estuvo muy interesante, ¿no? Como de repente visitamos espacios para hacer activaciones de, entre comillas, vidas pasadas, porque creo que todo está pasando al mismo tiempo, entonces son como un canal distinto, ¿no? Fíjate que ahorita que lo dices, creo que no cerré una parte que abrí hace ratito, ¿no? Voy a tocarlo súper breve. En esta cuestión que decía esta amiga, ¿no? Del maestro budista, ¿no? En el budismo hay esta creencia, pues, de que nosotros tenemos vidas pasadas. Y ahorita mencionabas tú una vida tolteca y luego lo de, a lo mejor este ser andrógino, ¿no? Y Bawi, ¿no? Es interesante cómo a lo mejor podemos o recordar, ¿no? O tal vez incluso percibir, ¿no? Que hemos tenido otra vida, ¿no? En un sueño que tuve yo, me acuerdo que pasó que llegué a un punto en donde había puras estrellas, ¿no? Así, puras estrellas. Y yo voy viajando de alguna manera como entre digamos que no sé si podemos, a lo mejor para los que nos están escuchando, hacer el ejercicio de cerrar los ojos, ¿no? Pero de repente si vemos un libro de Carl Sagan o estos libros donde se ven las galaxias, ¿no? Fotografías de las galaxias. Bueno, pues yo estaba en un espacio oscuro, ¿no? Y lo que veía de repente era como galaxias, ¿no? Entonces, ya cuando yo me pude mover en el sueño, porque hubo un momento que no me pude mover, yo entraba a estas galaxias, o sea, como que la gravedad de la galaxia me metía a ese espacio y aparecía en otro universo. Entonces, parte de mi sueño fue como observar las galaxias, ¿no? O a estrellas, o como le quieras llamar, y dejarme llevar por su gravedad. Tal vez en lo que he ido aprendiendo de ese sueño, que es uno de mis grandes maestros, es que nosotros somos luz, ¿no? Y literal podemos ser una galaxia, ¿no? O podemos ser una estrella, ¿no? Y somos seres de luz, tal cual, ¿no? A mí esa frase se me hace más trillada, más quemada, más mamila de lo mamila. Pero después de ese sueño, como lo he ido a través de los años, es un sueño que tuve hace mucho tiempo, ese sueño me ha continuado, de alguna manera me ha seguido educando, ¿no? Entonces sé por mi propia experiencia que nosotros
tenemos ese magnetismo, ¿no? O sea, si tú conectas con un ser, como dices, como un ser humano, pues llamémosle ser humano, ¿no? Y de repente dices, ay, qué vibra tan bonita tiene esta persona. O no sé por qué me siento conectado con esta persona, o me siento atraído, o nos la pasamos también. Pues literal es un universo. Esa persona es un universo y su campo magnético es tan atractivo que tú haces clic, ¿no? Exactamente. Y si tú te permites conocer a esa persona, entras a otro universo, entras a su propio universo. Y entre los dos generan un universo nuevo, ¿no? Entonces, lo que yo soñé es una metáfora realmente, ¿no? De cómo nosotros nos podemos permitir conocernos, ¿no? Y experimentarnos, y a la vez de experimentarnos se amplía la conciencia, ¿no? Es como ¡pum!, ¿no? Entonces, en esto que mencionas de las vidas pasadas, para las personas que de repente nos están escuchando y dicen, ay, que estos vatos que están fumando, ¿no? Comiendo, ¿no? Tomamos un matcha, por cierto, ahorita. La cafeína hacía, ¿no? Para una persona que nos está escuchando ahorita y de repente dice, pero yo no creo en las vidas pasadas, ¿no? O eso me suena muy mafufo, ¿no? Ok. Como una persona que no necesariamente... Yo te lo voy a decir porque a mí me pasó que yo no creía en las vidas pasadas. De hecho, tal vez todavía no lo creo. Así como tal. En lo que sí creo es en la capacidad inequívoca y grandísima que tiene la conciencia. De la amplitud que tiene la conciencia. Y lo que te pudiera decir tal vez en este momento, que lo sé porque es algo que lo vibro yo adentro de mí, es que somos finitos. O sea, nuestro cuerpo físico y nuestra experiencia humana es finita aquí en la Tierra. Pero creo que si nosotros logramos estar despiertos y logramos hasta cierto punto estar conscientes, entonces nos volvemos infinitos, nos volvemos eternos, ¿no? Lo que pasa es que creo que nuestra mente, como vivimos en este plano, es muy lo que nos han enseñado, lo que nos educan por todos lados es la limitante, ¿no? Entonces, a lo mejor tal vez una persona que ahorita nos escucha y dice, estos vatos están bien hasta el tope, ¿no? ¿Cómo le ayudarías o cómo guiarías a una persona para tal vez que esa conciencia que está escuchando ahorita tenga esta apertura a de repente cosas como estas que platicamos, ¿no? De vidas pasadas, tipos de conciencias, ¿no? La eternidad, el incluso poder de repente como... hay un personaje que se llama, si no me equivoco, se llama Chácara. No Chakra. Chácara, creo. Okay. Que es el padre de la Ayurveda. Uno de los padres de la Ayurveda. Y él es un sabio, es así, ¿no? El Ayurveda es una ciencia de la India que habla de un montón de cosas. Sorry, ayurvédicos. Y una de las cosas más fregonas que yo supe de este personaje es que él clasifica los sueños. Estamos hablando fácil 1000 años antes de Cristo, ¿sí? En la historia de la humanidad, 1000 años antes de Cristo había un fulano que es el padre de la Ayurveda, y él clasificaba los sueños. O sea, perdón que lo diga así, pero era un cabrón tan chingón, ¿sí? Que había desarrollado la conciencia y la lucidez en el sueño, ¿sí? Y él lo puedes googlear, te sale en Wikipedia, ¿sí? Y puedes googlear así, algo así como clasificación de los sueños. Ok, lo haré. Bueno, está muy bueno. Y él dice que hay sueños que son premonitorios, ¿no? Entonces, para una persona como tú, ¿sí? O alguien que nos pueda estar escuchando que tiene estas sensibilidades y de repente en los sueños tiene estas premoniciones, ¿no? O de repente en una vida pasada o en una experiencia como las que hablas, te caen veintes. ¿Cómo le dirías tú a una persona que afine estos dones y que pierda tal vez este miedo, ¿no? A experimentar, a permitirse experimentar esto, a de repente tener estas conversaciones? A lo mejor es un poco reiterativa, ¿no? Pero en la parte de afinar los dones, ¿qué son prácticas que tú has hecho que te han ayudado para afinar esos dones?
pues escribir los sueños, preguntar sobre si eso que va a pasar realmente se va a concretar. Y de hecho sí me ha pasado en esto de los sueños premonitorios. Cuando mi papá trascendió, cuando mi abuelito también trascendió, yo soñé literalmente cómo iba a suceder, o inclusive, no sé, vino a mi mente un número y ese número dio con la fecha exacta del día que mi papá trascendió. O hay ciertas cosas que no sé cómo explicarlas, pero pues suceden a través de los sueños. También recuerdo mucho cuando una de mis primas estuvo embarazada y está muy loco cómo es que mi mente lo conectó así, ¿no? O sea, como los canales que veía cuando era más niña, como Discovery Home and Health o algo así, ¿no? Entonces salía este programa de no sabía que estaba embarazada. Y en mi sueño yo estaba como en ese programa y mi prima llegaba y con una cirugía, pues de cuando le extrajeron al bebé, y literalmente yo no sabía que ella había ido al Seguro Social porque le tuvieron que extraer al bebé, y cuando llegó a la casa tenía exactamente como la incisión como yo le había soñado, ¿no? Y luego los 2-3 días yo soñé que estábamos en una iglesia y que estaba un féretro chiquito. Y dicho y hecho, a los 3 días falleció pues su niño, ¿no? Entonces, como que yo lo siento que en la misma vida o en los mismos sueños te van haciendo como estas confirmaciones o las afinaciones, como tal cual escribir, el preguntar. Y también creo que, no sé, en la naturaleza misma, te puede dar como estas confirmaciones. No sé, por ejemplo, si esto fue real, que aparezca una flor amarilla y de repente, ¡pum!, aparecen, ¿no? Como estas confirmaciones, tal vez desde la sutilez. O puedes preguntárselo como, bueno, no preguntárselo, tú hacerte esta pregunta y que otras personas de alguna manera como que te respondan sin tú haber como compartido esta respuesta, pero principalmente yo diría que por medio de la escritura. Es como yo más he encontrado el ir afinando mis sueños. Para una persona que es miedosa, tal vez, ¿no? Y lo digo con respeto, ¿no? Yo no quiero decir que soy miedoso, pero bueno, voy a decir, a veces me dan miedo algunas cosas, ¿no? Okay. Entonces lo digo con toda la sinceridad, ¿no? Y te voy a decir esto. A mí me pasó en algún momento que se empezaron a abrir estas puertas, por así llamarles. Tal vez por la meditación, ¿no? En donde llegó un momento donde dije, ya no, por favor. O sea, ya no quiero saber nada más. Como decías, ¿no? No estaba listo, ¿no? Y ahorita tú que dices, justo que estás dando estas recomendaciones y dices, bueno, pues si te sientes listo, pues preguntar. Yo ahorita que te escucho decir preguntar, yo digo, ni madre, o sea, no voy a preguntar, ¿no? Porque, no sé, a lo mejor es mi personalidad o no me siento listo, ¿no? Pero en este mismo tenor, ¿no? O sea, yo en consulta me ha pasado esto, me ha pasado más de una vez. Todavía tengo aquí fotográficamente la sesión que tuve con esta consultante. Y ella me dijo literal, no voy a dar su nombre, ¿no? O sea, lo vamos a utilizar aquí como historias de consulta, pero me dijo, yo cerré esa puerta, ¿sí? Que es a lo mejor esta clarividencia, esta sensibilidad, este don. Me dice, yo cerré esa puerta cuando era niña. Porque yo veía cosas, Y bueno, aquí quiero hacer una mención, ¿sí? Nosotros creo que en este podcast estamos hablando de espiritualidad, estamos hablando de bienestar, estamos hablando de la cuestión holística, ¿no? Del bienestar en general. Y de hecho a eso se dedica este podcast, ¿no? En algún momento también, brincando de tema y luego regresando, llegó una persona aquí a las clases de meditación que yo doy y traía otra energía completamente que era ajena y que era completamente otra vibra, ¿no? Y meditamos y esa persona dijo, yo veo demonios, yo veo bla, 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 bla. Y no estamos hablando de eso, ¿sí? Ni vamos a abrir esa temática. Entonces, una persona que a lo mejor pudiera tener miedo de repente, ¿no? Y decir, es que yo veo ese tipo de energías o yo no quiero acceder a ese tipo de energías,
Entonces, para una persona que nos escucha y dicen, no manches, o sea, estos vatos están zafados, o sea, están hablando de puras cosas así. ¿Cómo tú cuidarías, ¿no?, esa recepción, por así llamar, ¿no?, precisamente para que no se abran tal vez estas otras puertas, estas otras energías, y no lleguemos al extremo como estos consultantes, ¿no?, que han llegado y que dicen, yo cerré mi percepción, ¿no? ¿Cómo nos pudiéramos abrir de alguna manera a que la percepción esté ahí abierta a recibir, pero que de alguna manera tal vez sea más con esa contención de cuidado, ¿no? De autocuidado. Ok, ya ves que hace rato te comentaba como la desintoxicación, ¿no? Uh-huh. Sí, pero también como el contenido que tú ves. O sea, por ejemplo, la música que escuchas, los podcasts que escuchas, con la gente con la que te reúnes, inclusive hasta tus propios pensamientos, o sea, lo puedo llegar a creer yo, que de alguna manera esos también van construyendo un poco como lo que se va a abrir cuando tú estás listo para abrir estos canales o estas puertas. Porque tengo una amistad muy cercana que justamente llegó a pasar algo así, ¿no? Como que estaba en un loop infinito donde decía, es que veo cosas que no me gustan, es que hay seres como muy densos que me acompañan, y lo veía como muy deprimido. Entonces, lo que yo entendí es que también había como un llamado del mismo a estas como entidades. Uh-huh. Y al momento en el que tú te empiezas a relacionar con gente que está, digamos, en un espacio o en una resonancia distinta, también de alguna manera te va permeando esa energía, y inclusive pues se va afinando tal vez o se va cambiando tu propia energía, porque yo también lo llegué a experimentar. O por ejemplo, con quien ahorita es mi pareja, yo he visto ese salto. Cuando empezamos a salir, digamos que era una persona muy ajena a este mundo, ¿no? Y yo le empecé a platicar lo que yo vivía, lo que yo sentía, y tal vez porque estábamos compartiendo tanto tiempo juntas, empezó ella a entrar en la misma resonancia y se empezó a abrir ese mismo canal, ¿no? Y de repente me decía, ay, es que veo sombras en mi cuarto y me da miedo, y cómo puedo hacer para ver, tal vez cómo tener conexión con seres más amorosos. Uh-huh. Y creo que también es un reflejo de nuestro propio mundo interior, porque esto también me hace recordar a otra persona que comentaba que cada que hacía medicinas ancestrales conectaba con seres como tipo orcos y demás, ¿no? Y de alguna manera yo pensaba que cuando a mí me tocara hacer las medicinas ancestrales iba a ver eso, pero no fue así. Vi algo totalmente distinto, porque tal vez mi mundo interno es un poco distinto al de esta otra persona, porque tal vez yo consumo otras cosas que alimentan también como mi realidad. Entonces entiendo que puede ser como que te dé miedo el abrir estos canales, pero yo creo que detrás del miedo hay mucha aventura, hay mucho conocimiento, y también son como filtros, siento yo. Si tú estás listo para abrir esto, es como estas pruebas que manda, no sé, el universo, la conciencia colectiva o tus guías, para que tú te aprendas a defender como en el mundo real, ¿no? O sea, ya no le voy a tener miedo a pasar por esta calle, o ya no le voy a tener miedo a esta otra persona que me agrede o algo así, porque yo también como desarrollo ese valor en mí para ponerle alto a esta situación. Entonces, puede ser algo como muy interno, como lo que estemos atravesando con lo que nos estemos alimentando. Y también yo diría, si sientes esto llamado y te da miedo, busca personas que estén ya en este caminar, que te puedan guiar, porque eso es lo que a mí me ha servido mucho. Tener guías físicos, o sea, como personas a mi alrededor que ya tienen un camino más trabajado,
Y pues eso me ha servido mucho para el poder avanzar con más claridad. Se siente muy bonito ir acompañado. Obviamente no es como que te van a decir, vas a ver esto y el otro, ¿no? Porque como tú comentabas, cada persona es un universo, ¿no? O es una... Sí, es una conciencia y una conciencia colectiva, pero para mí el andar en comunidad te ayuda mucho a poder llegar a estos espacios como más amorosos, ¿no? Bueno, ahí tocas un tema interesante para ir cerrando, un poco ajustando, ¿no? ¿Qué haces a lo mejor o qué recomendarías también a alguien que está indeciso o indecisa o que de repente no tiene acceso a una comunidad, ¿no? De apoyo o amigos, ¿no? Y tal vez, pues sí, te sientes solo con este tipo de temáticas, ¿no? Llamémosle a lo mejor, de repente te sientes como la oveja negra también ahí o el ser distinto dentro de la familia, ¿no? Precisamente para no aislarnos, ¿no? Y que a lo mejor nuestra salud mental, emocional sea mejor. ¿Qué recomendarías a alguien que va descubriendo que siente que tiene estos dones? ¿Qué recomendarías, no? Pues desde mi vivencia, lo primero que se asomó, por así fue decirlo, fueron programas, ¿no? Programas de televisión y me fueron abriendo un poquito más la conciencia, ¿no? Luego podcast y luego personas. Entonces, creo yo que uno es la apertura. Si tú estás abierto y listo, de verdad todo se va a alinear y todo va a llegar. De hecho, inclusive ni siquiera tienes que salir a buscarlo porque al momento en que tú estás abierto, se va a ir de alguna manera como alineando tu camino. Entonces, si quieres buscar, busca adentro y pregúntate si ya estás listo y de verdad todo se va a ir alineando. Eso es lo que yo te puedo compartir desde mi vivencia. No es algo que busqué, es algo que se dio porque hubo una apertura interna en mí. Entonces, por ejemplo, esto que comentabas hace ratito de como seres de bajo astral tal vez o demonios, también me ha llegado a pasar y de hecho inclusive como un mes atrás, ¿sabes? Donde de repente tenía un sueño muy lúcido y había unos demonios encima de mí y no podía dormir de verdad. Y abría mis ojos y según yo estaba todo bien y los volví a cerrar y los volví a ver. Pero pues era como conecto con mi sabiduría interna y es como ustedes no pueden más que yo. Yo soy un ser de luz, un ser fuerte y estos son distracciones. Entonces, tal vez lo que yo hice en ese momento para relajarme y para como conectar con mi propia tranquilidad fue ponerme música relajante, ¿no? O tal vez poner alguna velita o algo que me ayudara a regresar como a mi presente y no justamente alimentar como la mente pensante, ¿no? Entonces, eso es lo que podría decirte. Y bueno, en este mundo tal vez más terrenal, ¿no? Más tangible, más real, por así llamarle, ¿no? También es real este mundo astral o este mundo donde la psique también tiene percepción de estos canales, ¿no? Pero para alguien que nos escucha y de repente dice, bueno, yo vivo aquí en la colonia, en este barrio que está lleno de malandros, ¿no? O gente, no sé, rara, ¿no? Que está metida en business ahí como truculentos. ¿Qué puedo hacer para mejorar mi situación? O sea, a lo mejor estos demonios, como decías, no son en los sueños, ¿no? Están literal ahí, son socios o fulanos raros que se mueven cerca. ¿Cómo en este mundo material pudiéramos hacer esos ajustes, tal vez, si esos entes están aquí realmente enfrente de mi casa, ¿no? ¿Qué recomendarías? Wow, eso sí. Siento que es algo como que más complejo porque hay personas que sí están muy metidas en esas situaciones y tal vez no quisiera ser tan juiciosa, pero nuevamente vuelvo a como compartir, ¿no? El querer es poder. Entonces, si realmente deseo salir de ahí,
busco, aunque sea alternativas, ¿no? O no sé, si estoy ejecutando algo que no es para un beneficio de la humanidad, es como a lo mejor empezarme a cuestionarme, ¿no? Y si realmente lo que estoy haciendo es benéfico o si para quién estoy como trabajando. Yo no creo en el bien y en el mal, porque creo que todo tiene un orden perfecto y divino. A veces nos toca, digamos, hacer algo que puede ser visto malo, entre comillas, para alguien, pero realmente es un beneficio. Entonces, tal vez justamente esta vivencia de estar en esta densidad, de estar en esta humanidad viviendo enfrentamientos o temas como densos como narcos y todo eso, es lo que me tocó vivir. Es lo que me tocó como, digamos, mi maestría o mi doctorado en este plano, ¿no? Y pues eso, como ser consciente y buscar algún medio, algún destello para poder salir de ahí, puede ser escuchar a alguien más. O sea, como lo que te comentaba hace un momento o hace rato, a veces solamente con el hecho de estar, a veces con eso puede ser sembrar una semilla en alguien. Porque, por ejemplo, me viene a la mente esta no sé si es frase o algo así por el estilo, que cuando dicen que hay una persona que está pasando por una situación de salud mental muy fuerte, ¿no? Y tú le dices, ve a terapia, y realmente no va. O sea, lo único que tú pudiste hacer por esa persona fue como nombrarle el ve a terapia o compartirle tu experiencia, pero hasta que esa persona no está lista, va realmente a hacer un cambio en su vida. Entonces, solamente con hablar el tema o compartir tu propia vivencia o tu propia experiencia, tal cual lo estamos haciendo ahorita, puede ser una semilla que se active en la otra persona. Eso es lo que se me viene como a la mente en este momento. Sé que son situaciones complejas, tal vez las que están viviendo estas personas, pero incluso hasta ahí hay un pacto, hay espiritualidad inclusive ahí. Aunque ellos no lo ven, pero todo es desde la conciencia. O sea, si hago ese cambio en mí, se puede activar. Okay. Yo siento que es eso, como una semilla. De hecho, el año antepasado, en el 2024, me tocó dar una charla TEDx. Sí, justo, qué bueno que lo mencionas porque eres un speaker TEDx, ¿no? Exacto. Y yo compartía algo que siento que conecta un poco con esto que estamos hablando, donde toda mi vida me sentí como una semilla inactiva que estaba debajo de la tierra en la sombra. Entonces, hasta que no se dieron los espacios adecuados, supongamos como el sol, el agua, los nutrientes, no brotó o no se abrió esa semilla, porque inclusive, o sea, las semillas pueden estar debajo de la tierra por años, hasta que no se creen las condiciones adecuadas, puede brotar realmente como esa sabiduría en ti. Entonces, es eso, tu entorno sí afecta muchísimo el cómo, digamos, va a evolucionar tu ser. Entonces, para mí es bien importante eso, el crear comunidad holística, comunidad espiritual, y las personas como imanes van a venir si se sienten en resonancia. Excelente. Bueno, pues para cerrar, me encantó lo que compartes. 3 preguntas para cerrar. Una sería, ¿cuál es de las últimas experiencias en los últimos años o una experiencia que te haya hecho tremendamente feliz? Wow. Creo que el viaje que hice a Oaxaca en el 2024, después de esta experiencia de TEDx, di a parar en un rancho pero tan mágico que siento que todo orquestó para que estuviera ahí. Y recuerdas que ese momento comentabas que sentías que tú eras como el cosmos, o sea, como literalmente como una galaxia. En ese momento
estaba mi pareja ahí y estábamos juntos en ese rancho y yo pregunté, ¿hace cuánto conozco a esta persona? Y lo primero que vi fue 2 galaxias y me acuerdo que era una rosa y una naranja y las vi haciendo una colisión, ¿no? Wow. Fusionándose y transformándose en algo más. Entonces, eso fue uno de los momentos como que tengo, digamos, como que recientes, entre comillas, que ha sido muy hermoso, algo que me ha transformado. Y también la experiencia de TEDx creo que me pulió muchísimo. Uh-huh. Digamos que fue muy catártico. Ok, y ahora un momento en donde te hayas sentido vulnerable, o sea, y lo que quiero decir es tal vez que recuerdes que te hayas sentido sumamente sola, tal vez uno de los puntos más bajos que has vivido, ¿Qué pasó en ese momento? Wow. Creo que todo el 2025 sentí un poco esa energía donde intentaba hacer las cosas a favor de algo o a favor de la comunidad que lidereo y de repente sentía que eran como esfuerzos en vano o esfuerzos vacíos o yo no estaba como que conectando y me sentía un poco de repente hipócrita conmigo mismo, ¿no? Conmigo misma porque decía, pues estoy haciendo las cosas y no se están dando. ¿Será que ya no es mi camino esto? Y pedir ayuda con la misma comunidad y decir, necesito ideas. Necesito que me apoyen, levanto la mano porque me siento en un burnout, o sea, ya no me siento creativa. Me ayudó, digamos, pues para justamente ser vulnerable ante ellos. Y es que como me ven como una super líder y siempre me preguntan cosas de cómo pueden, digamos, pulir sus proyectos, de repente ya no tenía nada que compartir y decir eso como necesito ayuda, inclusive para armar carpas, ¿no? O para denme ideas para contenido o denme ideas para crear un flyer. O sea, sí fue extraño porque normalmente estoy acostumbrada a resolver todo, pero también se sintió muy bonito el ser acompañada. E inclusive intenté entrar a una convocatoria como para apoyos de la comunidad y yo estaba con toda la intención de que iba a fluir, era un número mágico para mí y todo se dio y luego de repente recibir el no fue como, órale, ok, bueno, esto solamente me está diciendo que no necesito de alguien, sino como ya tengo aquí a la comunidad y con la misma comunidad se puede concretar esto que tal vez yo pensaba que se iba a facilitar por medio de, no sé, otro medio gubernamental o lo que sea. Entonces fue eso como ver a mi comunidad y decir, no puedo, ¿me ayudan? Ok, muchas gracias. Y la última pregunta sería, si este fuera el último día de Carla en la Tierra, ¿qué sería algo que te gustaría hacer en este momento a partir de ya? Y tal vez, ¿qué compartirías con los demás? Ok, ¿qué es lo que me gustaría? Creo que puedo pensar en este momento, a lo mejor está bien loco, pero entrar dentro del Cuchumá, como que sentirme en los adentros, no sé por qué. Como que sé que tengo una memoria ahí. Entonces como que pienso en eso, como en fusionarme con la montaña y de hecho la meditación que hice hoy en la mañana se trataba en ser montaña, entonces siento que eso es lo que podría decir, como que es lo que me gustaría hacer, porque a veces soy claustrofóbica, entonces siento que sería como vencer un miedo, ¿no? Estar dentro de una montaña, no sé si aplastado o no, pero a lo mejor así como dentro de la montaña, como que fusionarme con la montaña. Y ¿cuál era la otra pregunta? Sí, o sea, ¿qué más compartirías? O sea, ¿qué compartirías con los demás? ¿Qué les dejarías? ¿Un mensaje, algo? Ay, que sean muy fieles a ellos mismos. Y
yo me considero una persona muy punk, pero no por vestimenta o no por seguir como una tendencia o una identidad, sino como me gusta ir mucho en contracultura. Entonces, serte fiel a ti mismo. Ok. Pues Carlita, muchísimas gracias, Carla. Te agradezco mucho también la invitación. Pronto tendremos por aquí otra invitada a la siguiente entrevista el próximo mes. Y pues nada, ha sido un placer tenerte aquí en Voz de Bosque. Muchas gracias. Y pues nada, por aquí próximamente estaremos con otra entrevista. Y pues nada, van a ver por ahí en las redes la entrevista, si pueden compártala. Y pues muchas gracias por escucharnos. Nos vemos. Hasta la próxima.